Quiero aprovechar que están de pie. Vamos a leer la porción de las Escrituras que nos ocupará en este domingo en el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Salmo capítulo 91. Si usted puede prender su celular o su iPad, si gusta puede seguir la lectura en las pantallas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Por cuanto has puesto a Jehová, que esto es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevará para que no tropiece tu pie en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí he puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Hagamos una oración. Muchas gracias por este domingo. Te adoro y te bendigo. Tengo el compromiso. Tengo la responsabilidad de compartir tu palabra. Te ruego que me sustentes con tu gracia. Me ayudes con tu Espíritu Santo, dándome libertad, dándome unción, dando, Señor, tu protección, dando congruencia entre mi pensamiento y mis palabras. Que tu palabra traiga bendición a esta congregación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Quiero decirles 2 secretos sobre el Salmo 91, el salmo que he leído. De los 150 salmos que hay en la Biblia, o 150 capítulos de los salmos, 49 de los salmos son de autores desconocidos. Y el primer secreto del Salmo 91 es que es de un autor desconocido. No obstante, era un hombre que conocía a Dios. El segundo secreto de este Salmo 91 es que está después del 90 y antes del 92. Bueno, son secretos que encontré por ahí, hermano. Este salmo es un poema que tiene una serie de giros muy, muy especiales. Si se fija, habla del abrigo de Dios, habla de las plumas de Dios, habla de las alas de Dios, habla de la sombra de Dios. Y leerlo así, abuelo de pájaro, como un poema, suena muy bonito, pero ya al tratar de explicarlo no es tan sencillo, no es tan simple. Por ejemplo, si habla del abrigo del Altísimo o del abrigo de Dios, ¿qué talla de abrigo usa Dios? ¿Dios tiene sombra? Entonces, su sombra es algo sin figura porque Dios es espíritu, entonces es invisible, es intangible, no lo podemos tocar. Es un lenguaje poético. El lenguaje poético te permite ciertos giros en ciertas palabras y te permite ciertos excesos. Y en el lenguaje que tenemos aquí en esta ocasión, pues en realidad de lo que habla cuando dice de las plumas de Dios, de las alas de Dios, de la sombra de Dios, del abrigo de Dios, es un lenguaje metafórico para llevarnos a una verdad espiritual, para llevarnos a hablar de la intimidad de Dios. Aunque el Salmo 91 fue escrito por un autor desconocido, no obstante, por su giro de su lenguaje poético, pero por la contundencia y la profundidad que tenemos en este precioso salmo, podemos decir que este era un hombre que tenía una experiencia muy íntima con Dios. Conocía a Dios en todos sus aspectos, en todas sus propiedades, que era omnipotente, pero que era refinado, que era omnipresente y que tenía cuidado de todas las cosas,
que era omnipresente, pero que también es soberano. Sabe qué permite que suceda y sabe qué es lo que no permite que suceda. Así es de que el Salmo, en esta ocasión, pues, habla de esa gran propiedad y de esa gran realidad. Aunque no sabemos entonces, como lo dije, cuál es el autor del Salmo 91, por su estilo de redacción aborda temas de identidad, que concluimos que el salmista conocía al Todopoderoso. Tenía una profunda relación en todos los aspectos y niveles como un verdadero hijo de Dios. Así que confirmamos que se puede hablar en esta ocasión de que el salmista conocía que Dios era un Dios poderoso. Y cuando habla del abrigo de Dios, porque dice el que habita al abrigo del Altísimo, cuando habla de las alas de Dios, cuando habla de la sombra de Dios, cuando habla de las plumas de Dios, de lo que está hablando es de protección, de lo que está hablando es de un refugio. Y pudiéramos decirlo así, dulce refugio. Porque cuando se está en ese dulce refugio, las cosas no pueden atentar, no pueden tocar al creyente o al que le sirve a Dios, salvo que Dios tenga un propósito y dentro de su soberanía permita que algo malo le pase. Entonces, comparto para ustedes sobre este salmo, dulce refugio, porque es eso de lo que habla este salmo precioso. Un médico alemán acostumbraba a hablar de él como el mejor antídoto en los tiempos de pandemia, y en realidad es una medicina celestial contra toda plaga y pandemia y peste. El que puede vivir en su espíritu y conoce el temor del Señor y está en este refugio, ciertamente que las plagas no tocarán su morada. Aun cuando la plaga o la peste del COVID-19 llenaron cientos de hospitales y casi todo el mundo se llenó de luto, no obstante, este salmo sigue siendo una realidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y siempre estaremos en ese dulce refugio y en ese gran cuidado de una forma muy maravillosa. El Salmo es una obra poética muy excelente, que comparado con los demás salmos en las Sagradas Escrituras, es hermoso, es profundo, es sólido y es prometedor. Si el latín o alguna otra lengua moderna pudieran expresar el tono de su hermosura y elegancia y la profundidad de sus palabras, entonces les aseguro que sería fácil para cualquier persona entender que habla de la protección del Todopoderoso, que habla de un refugio que es el acceso de todos los que determinan acercarse a Dios y entregarle su vida a Dios. Dulce refugio. Hoy usted y yo estamos en ese dulce refugio, porque nos hemos acercado al Todopoderoso y le hemos entregado nuestras vidas y tenemos acceso libre al dulce refugio. Antiguo Testamento, las personas se acercaban a través del sumo sacerdote. Hoy usted y yo nos acercamos y accesamos a ese dulce refugio a través de Cristo Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así es de que Él es nuestro refugio y nuestra protección. Salmo 91 habla de la protección divina. En cada línea, en cada frase, en cada uno de sus enunciados, declara de manera relevante la protección de Dios para sus hijos. Retomemos algunas de sus declaraciones. Habita bajo su abrigo, mora bajo su sombra, vive bajo sus alas. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Y qué con la pandemia? Porque ya sé que se está preguntando, pues se murieron muchos creyentes de los templos y se murieron hasta los pastores. Llegaremos y abordaremos esa frase, ni plaga tocará tu morada. Todas estas declaraciones hablan de la cobertura de Dios, del cuidado de Dios, de la protección de Dios que tiene para todos nosotros. Dios es omnipotente, pero también es soberano. Y Él sabe a quién recoger a través de una enfermedad normal o natural, a través de un infarto, a través de una pandemia, a través de un accidente. Pero al final todos moriremos. Él sabe cómo. Él sabe cuándo permitir que algún creyente o algún ministro sea ejecutado por causa de la palabra del Señor, como donde hay persecución. Pero Dios sigue siendo soberano y tiene todo el cuidado. Y esta declaración de este salmo es maravilloso. Con todo,
el Salmo 91 no es un amuleto, como lo cree la religión tradicional, porque un amuleto a veces te lo cuelgas. No es algo así, como para que lo escribas en un papelito y lo guardes en una cajita así pequeñita y lo traigas colgado. El Salmo 91 no es un amuleto, pero tampoco es una mantra, entendiendo nosotros por mantra, que son algunas declaraciones místicas que hacen las personas en ciertas culturas, en ciertas religiones, que creen que por repetirlas muchas veces van a recibir lo que ahí se menciona. No, hay que acercarse a Dios, hay que entregar la vida a Dios y hay que caminar paso a paso con Dios para que todo esto se cumpla y suceda de una forma muy maravillosa. Estoy tratando el tema dulce refugio. Y el dulce refugio, de lo primero que habla es de la identidad y la garantía. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. He leído el Salmo 91, versos 1 y 2. La identidad se describe perfectamente en los pronombres mía, mío y mí, mi fortaleza, castillo mío, mi Dios. Ahí en esos pronombres se describe la identidad perfectamente. El sentido de pertenencia indica que el salmista gozaba de una profunda comunión personal con el Señor. Es desconocido. Yo no puedo decirle era fulano de tal. El salmo es desconocido, pero aquí esta declaración cuando dice mi fortaleza, castillo mío, mi Dios, habla que entre el salmista, el que escribió esto, y Dios había una relación bien cerquita, como que siempre caminaban de la mano, así como caminó Enoc, como que siempre se recostaba en el pecho del Señor, porque estaba en el dulce refugio, así como se acostaba el apóstol Juan en el pecho del Señor Jesucristo. De eso habla, de una intimidad especial y profunda, que da una garantía y una certeza a todo lo que sucede. De hecho, el salmista usa por lo menos aquí 3 de los nombres de Dios. Jehová el Yon, es el Altísimo. Jehová el Shaddai, el Todopoderoso. Jehová Elohim o Elohim, que significa Dios, y no hay otro como Él. Son los pronombres, son los nombres que utiliza aquí en esta descripción, hablando de lo que es Dios. Aunque su autor es desconocido, este hombre tenía una íntima relación con Dios, igual que algunos de los que están aquí, o tal vez más profunda de muchos de los que estamos aquí. Vivía en el dulce refugio y sabía que Dios era omnipresente, era omnipotente, era soberano y era sabio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Declaraciones muy maravillosas. Calvino dijo sobre esta declaración: muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, pero pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en Él. Esto dice Calvino: el que habita al abrigo del Altísimo morará. Y Calvino dice, muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer en Dios, que Él cuida a los suyos, pero pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en Él. Hermano, cuando pasamos por procesos difíciles, ni nos es fácil orar, y mucho menos nos es fácil sentir la presencia del Señor. Y mucho más lejos está saber que Dios nos va a guardar y nos va a librar de esa situación que pasamos. O sea que las pruebas nos trastocan a todos y nos derrumban a muchos. Pero la declaración es: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, dulce refugio. Es la cobertura de su presencia, es la cobertura de su gracia, es la cobertura de su amor. Él nos ama de una forma muy especial. Yo no sé qué te está sucediendo, pero te declaro: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra, bajo su cuidado, bajo su protección. O sea, si Dios es espíritu y es invisible, y si Dios es espíritu y es intangible y yo no lo puedo tocar, no lo puedo abrazar, entonces su sombra es una mera apariencia. Pero cuando dice su sombra, quiere decir que Dios
está tan cerca, aunque mi mente no lo pueda razonar porque estoy derrumbado por el problema. Quiere decir que Dios está tan cerca que te toma en sus brazos, aunque no lo puedas sentir, porque está dominada tus emociones por el problema. Dios te ama, y en medio de lo que estás viviendo y lo que está sucediendo, Dios te ama y Dios te cuida y ahí está contigo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Por cierto, los verbos habita y morará nos hablan de alguien que permanece continuamente en una relación estrecha con el Señor, es decir, que siempre está en ese dulce refugio. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, es cuando Él toma el control de todas las situaciones. Entonces, es cuando escuchamos esas declaraciones de las personas que dicen, Dios tiene cuidado, Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Spurgeon, las habitaciones, las bendiciones que se prometen aquí no son para todos los mortales, sino para aquellos que viven en íntima comunión con Dios, es decir, que viven en el dulce refugio. No importa si es rico o es pobre, sabio o ignorante, noble o plebeyo, joven o viejo. Porque Dios no hace acepción de personas, sino que Él es rico para todos los que le invocan y todos los que le buscan. Usted y yo estamos buscando de Dios. Y en esa búsqueda que tenemos con Dios, de repente vienen algunos ataques que no alcanzamos a detectarlos de dónde vienen. Pero Dios tiene un solo enemigo, alguien que fue expulsado hace miles y miles de años. Y con él fue expulsado una tercera parte de los ángeles. Y el ataque contra los hijos de Dios y contra la iglesia, pues siempre será Satanás y los demonios. Pero la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dulce refugio. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Morará bajo la sombra del Omnipotente. En este mundo no hay un refugio comparable que ofrezca tanta seguridad como el de Dios, como el que ofrece la sombra del Altísimo. Permítame definirlo, como lo he venido mencionando, dulce refugio. Ahí es donde está su sombra, ahí es donde está el Omnipotente, ahí es donde está el Omnisciente. Así que no hay mejor lugar que ofrezca mejor seguridad que estar en ese dulce refugio o estar bajo la cobertura de su sombra. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. La expresión más pobre o lamentable, es decir, Jehová es una esperanza y es un castillo. Pero vea lo que dice aquí en esta ocasión. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esa es la expresión buena. No es igual que decir, Jehová es una esperanza y Jehová es un castillo. Leí hace mucho tiempo que los que no tienen a Dios en su corazón o los que profesan otra religión, es decir, los inconversos, los que no se han acercado a Dios, no quieren nada a veces con la iglesia y no quieren nada a veces con los cristianos. Pero si nosotros no pueden vivir, porque el día que la situación les aprieta a ellos o pasan en un problema difícil, ¿cuántas ocasiones no se han acercado con nosotros y nos dicen, tú que estás cerquita de Dios, a ti que te escucha Dios, ruega por mí, estoy pasando por este problema? Y yo entiendo a Dios en muchas cosas, pero hay en otras que no le entiendo. Porque a veces esas peticiones de esas personas Dios las contesta, pero así rápido. Y a veces las peticiones o las mismas situaciones o necesidades que están pasando los cristianos, no las contesta. Usted me puede preguntar, ¿por qué, pastor? Si Él está cerca del refugio, porque hay una soberanía ahí de Dios, hay un proceso de Dios para Él. Pero muchos inconversos se acercan con la iglesia, se acercan con los creyentes, que saben que pertenecen a ese refugio, que saben que están bajo esa sombra. Tú que estás cerca de Dios, a ti que te escucha Dios, pídele que me ayude. Y Dios les contesta muy rápido, porque hemos recibido los testimonios. De hecho, aquí de la iglesia hay un grupo de oración que dirigen las hermanas,
Y Dios ha contestado muchas peticiones de gente que no es cristiana. Dulce refugio, porque Dios escucha a los que están en el dulce refugio. Dale palmas al Señor. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Esperanza mía y castillo mío. Los hombres sin Dios tienden a declarar sus miedos y sus dudas, y la realidad es que son muchas. La cultura es una influencia, y si la influencia no está fundamentada en valores positivos, en principios eternos del cielo, no es positiva. Así es de que ellos no pueden decir: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa sería la última declaración, que es una declaración contundente y especial. Número 2, protección exclusiva. Caerán, Salmo 91, verso 7 y verso 10. Salmo 91, 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará a tu morada. Hay algunas declaraciones antes de llegar al versículo 7 y al versículo 10. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Si no vives en el dulce refugio, si no vivimos en el dulce refugio y no vivimos bajo la protección divina, entonces habrá trampas, habrá plagas, pestes y peligros de muerte de los que no podemos ser librados. Spurgeon dijo sobre esta frase: el que es espíritu puede protegernos de los malos espíritus. El que es misterioso puede rescatarnos de los peligros misteriosos. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Creo que nosotros a veces hemos cerrado al rumbo desde este púlpito, porque a veces hablamos de los hechiceros, de los satanistas, de los santeros, de los adoradores de la Santa Muerte, y decimos que están en contra nuestra, y esa es una realidad. Pero se nos olvida lo que dice aquí la palabra: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Por eso es que Spurgeon escribió hace muchos años este pensamiento: el que es espíritu puede protegernos de los espíritus malos. ¿Recuerdas que la Biblia dice que cuando Satanás se rebeló, fue expulsado a esta tierra con una tercera parte de los ángeles malos, que al ser expulsados se convirtieron en demonios? Una tercera parte, lo que quiere decir que con Dios quedaron 2/3 partes. Entonces ya ahí estamos en ventaja. Pero cuando tú y yo vamos, el que habita al abrigo del Altísimo, que está hablando del Todopoderoso, Juan puntualizó: hijitos, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y hablamos mucho de aquello. Mire, el que es espíritu, como dijo Spurgeon, puede protegernos de los malos espíritus, puede guardarnos. Hay batallas que Dios y los ángeles de Dios han peleado por nosotros sin que nosotros tengamos magnitud de lo que significa. Y hay ocasiones que los demonios han levantado a alguien para que vaya a algún templo y atentar contra algún pastor. Y hay muchos testimonios que esas personas terminan convertidas diciendo: es que cuando saqué la pistola no pude dispararle, es que no pude sacar la pistola, es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo más grande en esta vida es que nunca nos alejemos del dulce refugio. El acceso, las puertas al dulce refugio, a la sombra del Altísimo, siempre están accesibles. ¿Sabes cuándo se estropea? Se estropea cuando nosotros nos descuidamos y nos alejamos de Dios. Todos, de repente, la expresión esa coloquial, muy mexicana, es que no le salimos a Dios del huacal, que es igual, no le salimos del refugio. ¿Sí me explico? Nos retiramos del refugio. Mire, si no quiere retirarse del refugio y si no quiere estar lejos de la sombra de Dios, hay cosas muy prácticas. La escala de valores de los verdaderos hijos de Dios es: primero Dios, luego la familia,
Luego el trabajo. Es la escala de valores. No dejes que el trabajo sustituya tu relación con la familia y no dejes que el trabajo sustituya con tu relación con Dios. Porque el día que permitimos nosotros que el trabajo sustituya nuestra relación con Dios, entonces nos hemos salido nosotros por iniciativa propia del dulce refugio. Y ya fuera del dulce refugio, estamos expuestos, si Dios es espíritu, nos protegerá de los malos espíritus. Estamos expuestos a eso, a cualquier ataque, a cualquier cosa. Pero te digo una cosa, tú y yo no tenemos nociones de lo que Dios nos ha cuidado, de que Dios siendo espíritu nos ha cuidado de los malos espíritus, de que los ángeles malignos nos atacan, pero los ángeles benignos vienen en protección y vienen en ayuda nuestra. Sea bendecido el nombre del Señor para siempre. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Impresionante expresión. Y fue lo que les dije al principio. Dios tiene plumas, Dios tiene alas. Si este salmo no hubiera sido escrito por un hombre inspirado por el Espíritu Santo, yo pudiera decirles en esta ocasión, esto es una herejía. Porque ¿quién puede atreverse a aplicarle estas palabras a un Dios tan puro e infinito como lo es Jehová? No debemos olvidar que esta es una expresión metafórica donde se confirma que Dios tiene cuidado de los pequeños detalles y de los casos que son imposibles contra el hombre. A eso se refiere, de eso está hablando. En el estilo literario de la poesía se permiten algunos excesos y el juego de algunas palabras. Por eso aquí el salmista usa esas declaraciones, esas palabras. Pero en estas palabras hay una gran profundidad y una gran verdad. Incluso nuestro Señor Jesucristo también las utilizó. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y no quisiste? Está hablando de una metáfora. Está hablando de algo especial, de algo profundo. Dios es poderoso para proteger a sus hijos, hasta en los más pequeños detalles, y de aquellos grandes peligros. Y a la vez actúa con un poder y ternura, que la frase lo expresa, bajo sus alas. Habla de eso. Voy a leerles en esta ocasión, sobre estas mismas declaraciones retóricas o poéticas, algunos de los salmos. Van a aparecer en su pantalla. Salmo 17:8. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dulce refugio. Cuando el problema te tiene derrumbado o la enfermedad te tiene aniquilado, esta expresión será muy importante. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme debajo de la sombra de tus alas. Salmo 36, verso 7. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 57, verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Dulce refugio. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Esto habla de sabiduría y soberanía. Lo que quiere decir que sí podemos pasar por quebrantos. Y un quebranto derrumba. Un quebranto no nos permite que pensemos con la misma libertad que cuando estamos en el templo en un culto inspirado y Dios se está moviendo. Un quebranto afecta a la voluntad. Un quebranto abre una grieta, una herida en el corazón. Un quebranto hace mucho daño. Pero vea esta declaración tan preciosa que me bendice
y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Aunque no lo sientas, aunque te sea difícil orar, aunque pienses que Dios no está ahí contigo, dile: y en tus alas me ampararé hasta que pasen mis quebrantos. Sí, porque todos hemos pasado por ello. Dios te ama, dulce refugio, dulce lugar y precioso momento. Salmo 61:4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cobertura de tus alas. Salmo 63:7. Porque has sido mi socorro, y así la sombra de tus alas, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Hay una declaración más en el Salmo: escudo y adarga es tu verdad. Nosotros tenemos un lábaro patrio, y en el lábaro patrio tenemos un escudo. Hay un nopal, hay un águila y hay una serpiente. E incluso los místicos hasta le han encontrado significado ahí a la serpiente y al águila, le dan un significado espiritual. No, lo que habla el escudo del lábaro patrio es que usted y yo somos mexicanos. Nos da identidad como mexicanos. Pero fíjate lo que dice aquí: escudo y adarga es tu verdad. O sea, que en el dulce refugio, a nosotros el escudo que nos da identidad es, y nos ha hecho hijos de Dios, y nos ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Llegaron los 70 cuando fueron a predicar, porque los demonios les obedecían y se sujetaban cuando los reprendían en el nombre de Jesús. Dice: y los demonios se sujetaban cuando los reprendíamos en tu nombre. Dice: no, hombre, hay algo más grande. En mi escala les digo Cristo, es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es la identidad. Escudo y adarga es mi verdad. La adarga es una especie de rueda de piel que se hace, o sea, es de forma corazón, y se pone en el pecho para protección. Así es de que Dios protege nuestras vidas de los malos espíritus y de los ataques del maligno. Esa es la verdad que tenemos en estos momentos. No temeré al terror nocturno, ni saeta, o flecha, o lanza, como pudiéramos decirlo, que vuele de día. Temor de espanto nocturno. De hecho, la oscuridad causa cierto respeto o miedo a muchas personas. De hecho, la oscuridad y las tinieblas es el momento propicio para las actividades de Satanás y los que le sirven. Hacen pacto a las 12 de la noche. Hay algunos de los que estamos aquí que tal vez cuando éramos niños, alguna parte de la casa, algún cuarto oscuro, algún pasillo oscuro, nos dejó una sensación desagradable, porque la oscuridad causa respeto y causa miedo a algunos, y la oscuridad y las tinieblas es el lugar propicio para las actividades del diablo. Pero fíjate lo que dice aquí: estando bajo la cobertura del dulce refugio, no temeré al terror nocturno, ni a ninguna lanza, ni a ninguna flecha que me lance. Spurgeon dice: recuerda esto, cuando la aljaba de Satanás quede vacía, tú seguirás ileso, a pesar de su astucia y crueldad. Sí, sus dardos quedarán quebrados y serán tus trofeos. Si todo lo que lance el enemigo, por eso te digo, hermano, no tenemos magnitud de lo que Dios nos ha cuidado. Y solo los pequeños detalles en los que Dios nos permite que pasemos por algún proceso, esos a veces nos marcan negativamente. Pero Dios nos ha cuidado de grandes cosas, y usted y yo estamos bajo la cobertura del dulce refugio. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. El himno que le he pedido al grupo de alabanza que lo ensaye, ¿en qué momento o en qué hora huimos del huerto, del Edén? ¿En qué momento, en qué hora, o qué te distrae a ti que te haga que te alejes del dulce refugio? ¿Qué te distrae? ¿Y qué ocupa el lugar que debería de ocupar
en tu mente y en tu corazón el dulce refugio. Recuerda, la escala de los verdaderos hijos de Dios es Dios primero, la familia y el trabajo. Y debemos ser muy buenos mayordomos con el tiempo para no permitir que otras cosas estropeen lo que Dios quiere de nosotros. No dejemos por nada. Cada vez que nos vamos descuidando, solitos nos salimos del dulce refugio. La expresión, ya te me saliste del huacal, la escuché yo en mi rancho, pero a lo mejor es conocido de muchos. Entonces, no nos salgamos del Edén, no nos salgamos del dulce refugio. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La Biblia enseña que Dios no hace excepción de personas, es decir, no es parcial hacia ninguna raza, hacia ninguna clase social, hacia ninguna religión. Pero el Señor sí tiene una atención y cuidado especial con los que le buscan. No hace excepción de personas. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Alguna ocasión yo escuché a un predicador que dijo: Dios tiene personas consentidas o tiene a personas que las tiene chiples. Pero vea por qué. No estoy predicando una herejía. Dios tiene algunas personas consentidas o los tiene chiples. No hace excepción de personas. Pero el que siempre está en el dulce refugio, el que siempre está bajo su sombra, el que siempre está bajo la cobertura de su abrigo, el que siempre está bajo la sombra de sus alas, ese tiene un lugar especial. Él no hace excepción de personas. Las personas se ganan un lugar especial en la mente y en el corazón de Dios. No es lo mismo, entre los mismos apóstoles, no es lo mismo hablar de uno y de otro. A Pablo, Dios lo honró grandemente. Lo salvó siendo un perseguidor de la iglesia y lo utilizó para que escribiera gran parte de la doctrina de la fe cristiana. Entonces, si usted me permite, vuelvo a decirle, Dios no hace acepción de personas, pero sí hay algunas personas que son los consentidos de Dios y son los chiples de Dios. Es una declaración especial. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es que a este yo no permito que lo toques. Siempre está conmigo en el refugio. El apóstol Juan se recostaba en el pecho de su maestro. Era el más joven. Escribió un evangelio. Escribió tres cartas. Y escribió el libro del Apocalipsis. Un libro de revelación de los últimos días. Ganémonos ese lugar. Seamos los chiples de Dios. Seamos los consentidos de Dios. Podemos. No nos salgamos de su refugio. ¿Cómo, pastor? Hay que leer la Biblia todos los días. ¿Cómo, pastor? Hay que orar todos los días. Hace algún tiempo lo dije y se lo vuelvo a repetir. Hay que ganarle tiempo al tiempo. En la mayordomía de la vida espiritual, antes de que entremos a nuestras actividades de agenda o a nuestros trabajos, antes de que nos sentemos a la mesa para desayunar, antes de que vayamos al baño a bañarnos para listarnos para irnos al trabajo, antes de todo eso, hay que levantarse una media hora antes o una hora antes. Y hay que apartarla para estar en comunión con el Señor. Hay que doblar las rodillas delante del Señor. Y algunos están pensando, pastor, ¿y no puedo orar acostado? Sí puedes, pero te vas a quedar dormido. Hay una declaración de la Biblia. Y el rey adoró en cama. Así está en la palabra del Señor. Y el rey adoró en cama. ¿Qué importa la postura del cuerpo cuando el alma está postrada ante la presencia del Señor? Pero si te quedas dormido, mejor levántate y dobla tus rodillas. Porque el sueño es el sueño, la carne es la carne. Si los discípulos se le quedaban dormidos en el huerto del olivar, y 3 veces vino y los despertó. Levántense, la carne está enferma, les dijo. Yo sé que su espíritu está dispuesto.
que quieren orar, porque sí hay muchos, hermano, es que yo oro en mi espíritu. Espérate. Hay que doblegar la carne y hay que buscar del Señor. Esa clase de personas son las que siempre están dentro del refugio, del dulce refugio, y siempre serán los chiples y serán los consentidos de Dios. Dios no hace excepción de personas, pero sí podemos robar el corazón, la voluntad, la gracia de Dios más que otras personas. Dale palmas al Señor. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Según el Salmo 91, el verso 8, los hijos de Dios verán lo que le sucede a los impíos. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque dice la primera parte, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. David escribió en el Salmo 37, el verso 1 y el verso 2, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de ellos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba se secarán. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Es una declaración especial. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. COVID-19, aunque con nosotros llegó en marzo del 2020, ¿verdad? 2020, pero empezó el 2019, COVID-19. Cientos de cristianos nos dominó el temor. Quiere decir que nos salimos del dulce refugio. Quiere decir que no estábamos tan protegidos por su sombra porque nuestra relación no era tan fuerte. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted tuvo miedo alguna ocasión? Claro que sí. De repente nos salimos del dulce refugio. Pero no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Cientos de cristianos utilizaron esta declaración. No tocará plaga mi morada. La utilizaron. La repetían como una mantra, entendiendo por mantra que se refiere a ciertas palabras o frases o sonidos que según algunas creencias tienen algún poder psicológico o espiritual. Los mantras pueden tener o no significado literal, pero esto no se trata de tener o no un significado literal o espiritual. Habla de alguien que está bajo la cobertura de Dios, habla de alguien que está bajo el refugio del Señor, del dulce refugio, y que no se ha salido. Si me permite, expreso esto: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cientos de cristianos declaraban: no tocará esa plaga mi morada, no tocará esa plaga mi morada. Y la plaga llegó y tocó a sus puertas, y se metió, y se contagiaron, y algunos murieron, y hasta pastores. Y usted me puede preguntar, ¿y por qué, pastor? Porque a veces, ahí en esa cuestión, está la soberanía de Dios, pero también a veces estamos desubicados en lo que creemos. La realidad es que esta declaración es una gran verdad. Número 1, hay que ser y pertenecer al Señor para que esa plaga no toque tu morada. Número 2, hay que entender la soberanía del Señor. Número 3, hay que tener fe y hay que estar siempre en el dulce refugio. Y esa plaga no tocará tu morada. Yo quiero invitar al grupo de alabanza que venga a este lugar. Pastor, ¿por qué en muchos hogares de cristianos llegó la plaga del COVID-19? Y en algunos tocó a la puerta, en algunos se metió sin tocar a la puerta. ¿Y por qué se murieron muchos? ¿Y por qué se murieron pastores? Incluso algunos decían que era un mal espíritu, que eran demonios. Algunos, usted los debió haber escuchado, lo predicaban y lo enseñaban así.
Un amigo pastor, a quien yo le llamaba de tiempo en tiempo, le llamé uno de los días y le pregunté: ¿cómo estás? ¿No te has contagiado de COVID? Y me citó esta declaración, dice: no tocará plaga mi morada. Ese es un demonio y a mí no me puede tocar. Y mi Dios es poderoso. No tocará plaga mi morada. Y le dije: ah, caray, le dije, porque yo creo en el mismo Dios. Y yo ya me contagié 2 veces de COVID. Y a los 15 días se contagió, hermano. Y no la libró. Y no era un demonio. De repente nosotros atentamos contra la soberanía de Dios. A Dios no podemos estarlo desafiando y no podemos estar utilizando la palabra del Señor como una mantra. No podemos estar utilizando declaraciones de la Biblia de forma equivocada. Sí se murieron muchos. Llegó y tocó. De los que están aquí, ¿alguien no se contagió? Levante la mano los que no se contagiaron. Mire que sí hay muchos que no se contagiaron. Levante la mano los que se contagiaron. Somos malos que nos contagiamos. Y se murieron muchos, pero somos malos que quedamos. ¿No crees que Dios es grande y que Dios es poderoso? Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Aquí estamos, sirviendo y adorando al Señor.